grabemos. Cualquier cosa lo van escribiendo en el chat, aunque sería mejor que pidan la palabra y hablen, para yo no tener que estar, pues, digámoslo así, pendiente de todo esto, porque la idea es que expliquemos. Entonces, pongan mucha atención que este tema viene pues totalmente hilado con el que ya había explicado la semana pasada, ¿cierto? Teníamos que ese periodo tiene sus facetas y esas facetas sus subfacetas, ¿cierto? Ya habíamos abordado lo que era el posromanticismo, la literatura posromántica, se divide en tres, que ¿cuáles son? Parnasianismo, Simbolismo y decadentismo. decadentismo, ¿cierto? Listo. Estas son las subdivisiones y habíamos dicho que habían otras dos facetas, pues hay muchas más como les mencionaba, pero vamos a ver las relevantes, las más relevantes, las que están programadas en la malla curricular. Vamos a pasar entonces al realismo, ¿sí? Este es un movimiento muy, uy, esperen, tengo que poner a cargar el computador, muy brutal, muy interesante, porque aquí vamos a tener algunos de los autores universales más destacados, ¿sí? Algunos de los nombres que ustedes van a escuchar pues a lo largo de sus vidas, espero, pues. Bueno, creo que si se logra apreciar. A ustedes les sale bien, ¿cierto? Sin efecto espejo. ¿Sí? ¿Se ve bien? Bueno, asumo que sí. Entonces empecemos. Literatura del realismo. Entonces, ¿qué es? Como todas las otras, una corriente literaria que a su vez es un reflejo de la corriente cultural y del cambio tránsito ideológico que estaba pues en boga en aquel momento, ¿cierto? Se caracteriza como una ruptura o sí, un quiebre, una contestación o una confrontación contra los ideales del romanticismo, del precedente. Esto es un rasgo que tiene en común ¿con qué? Con el posromanticismo y con todas esas otras subfacetas que a su vez él tiene, porque todos ellos a su vez también son quiebres o contestaciones o mutaciones ideológicas que responden al romanticismo, se separan del romanticismo. Esta también, pero bueno, y entonces esta, ¿por qué no se mete dentro del paquete o dentro del conjunto del posromanticismo? ¿Sí? Si finalmente viene después, porque este tiene unos matices muy diferentes. A nivel ideológico vamos a ver que esto es totalmente, radicalmente diferente a lo precedente. Lo precedente tenemos el decadentismo, el simbolismo, una serie de cosas que, digámoslo así, toman distancia del mundo real. ¿Sí o qué? ¿Sí o no? Esto es algo que totalmente, pues, no quiere apelar a todo esto que hay aquí, ¿cierto? Bueno, el realismo, como su nombre nos lo sugiere, es todo lo contrario, ¿sí? El realismo va a tomar, bueno, también hay que tener en cuenta el periodo, ¿cierto? La segunda mitad del siglo XIX. El posromanticismo está en la primera mitad del siglo XIX. Aquí estamos en la segunda mitad. En esta segunda mitad, en donde ya tenemos el realismo, tenemos que la ciencia, por eso está aquí con azul, la ciencia va a marcar la pauta, ¿sí? El proceder científico. Hay un filósofo, se me da el nombre en este momento, bueno, el creador del positivismo, un filósofo y científico, él es el que va a defender o sí, a instaurar la tesis del positivismo, de que solo existen los hechos, ¿sí? Los hechos. ¿Cuál es el insumo esencial de la ciencia, del proceder científico? Los hechos, lo real, ¿cierto? La ciencia nunca trabaja sobre cosas difusas o ideales o simbólicas, como pues esta otra serie de ideologías que venían de la primera mitad del siglo XIX. No, la ciencia trabaja solo con lo real. Tenemos entonces una perspectiva o una ideología materialista. Normalmente nosotros en el uso coloquial decimos que una persona es materialista porque ¿qué? En el uso coloquial. Es interesada, sí. Y más allá de eso, ¿qué? Le importan las cosas, ¿cierto? Le importan las cosas, lo material, ¿cierto? Es materialista porque le importan las cosas, lo material. Bueno, pues la corriente materialista justamente defiende eso, ¿sí?
Solo importa lo material, lo fáctico, los hechos, lo que se puede palpar, lo que se puede experimentar, lo que puede ser medido en términos experienciales, de la experiencia. ¿Sí? Esto que hay, que lo simbólico, que el alma y que no sé qué, no. Ellos van a romper con eso y van a decir no. El hombre es esencialmente materia, materia y nada más. Ah, que el alma, que la conciencia, no. Primero que van a decir, el alma no existe. Eso es un invento allí caricaturesco que no obedece ya a nuestro tiempo, ¿cierto? El alma no existe. Ojo, estoy hablando desde esa perspectiva. El alma no existe y la conciencia. Es que la conciencia no se puede tocar y todos tenemos conciencia. Eso es un hecho. Ojo, claro, no todos los hechos son observables, ¿cierto? También hay hechos, entonces acá y lo conectamos un poco con lo que hablábamos con la charla con Dani. Hay dos tipos de hechos: los hechos experienciales y los hechos racionales. Pero el hecho de que sean racionales no les quita su carácter de hechos. Siguen siendo hechos. ¿Sí? 2 más 2 es 4 en esta realidad y en cualquier otra realidad posible. Y no es un hecho fáctico, es un hecho de la razón. Pero va a ser así aquí y en todas partes. Sigue siendo un hecho. ¿Ya? Entonces, solo importan los hechos. Ellos hacían mucho énfasis en lo experiencial, en la experiencia, sí es cierto, porque la ciencia trabaja con eso, pero los hechos racionales también son relevantes. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a decir ellos? Van a decir en su rol de materialistas que el alma no existe y que la conciencia, que es un hecho de la razón, porque todos podemos decir, afirmarnos que en este momento yo tengo conciencia, lo sé, y lo sabe el Labrador, y lo sabe Paula, y lo sabe Mariana, y lo sabemos todos. En este momento somos conscientes, es un hecho racional. ¿Sí o qué? Bueno, ¿y entonces eso qué? ¿Qué hacemos con eso? Eliminamos el dualismo. El dualismo es esta concepción que tiene presente que el hombre es esencialmente dos sustancias, o está compuesto por dos cosas: por la mente y por el cuerpo. La mente o el alma se asumen como equivalentes, se pueden equiparar. Mente y alma o cuerpo, el dualismo. ¿Sí? Son esos dos planos que están presentes en nosotros. Ellos van a decir, los materialistas no son dualistas, sino monistas. ¿Sí? Dualismo de dos, monistas de uno. Todo es materia. ¿Y entonces qué hacemos con la conciencia? Muy sencillo. Es que la conciencia es el resultado de nuestras operaciones cerebrales. Y el cerebro está aquí. Si yo me vuelo la tapa de la cabeza, vamos a encontrar que tengo ahí ¿qué? Un cerebro, ¿cierto? Una masa ahí pegotuda. Y fruto de las operaciones que hace mi cerebro es que emerge la conciencia, que es eso que no se puede palpar, que no se puede tocar. Pero sin cerebro, y claro, ellos dicen, pero es que esto es ciencia. Sin cerebro no hay qué, no hay conciencia, ¿cierto? Sin cerebro no hay conciencia. Por tanto, la conciencia es consecuencia del cerebro. Por lo tanto, la conciencia, a pesar de no ser material, depende de algo material. ¿Sí o qué? ¿Me siguen el hilo o no? Si alguien no entiende, paremos el bus de una vez. ¿Todos van conmigo? Entonces, tenemos que, incluso esta serie de cosas que son intangibles, ellos los reducen a la materia. Por eso decimos que son materialistas. Entonces la ciencia empieza a mandar la parada hacia esto. Entonces todo es empiria, o sea, experiencia, y todo se basa en los hechos. Y más allá de eso, lo que se escriba y lo que se hable es basura. ¿Sí? Wittgenstein, un filósofo de ese periodo más o menos, y uno de los estandartes del positivismo, va a decir, de todo aquello que no se puede hablar, lo mejor es callarse. ¿Sí? De todo aquello que no se puede hablar, lo mejor es callarse. Entonces, claro, toda esta serie de cosas que hablemos del alma y de todas estas cosas inmateriales, como eso es especulación y eso no tiene ningún asidero, ningún respaldo en la experiencia, eso no vale la pena hablar. Sí, la gente que habla de eso son habladurías, eso no vale la pena. No hablemos de eso y ni siquiera en la literatura deberíamos hablar de eso. Entonces, eso como para que entendamos la ideología, ¿cierto? Ahí me van siguiendo. Toda esta concepción se va a reflejar, como en todos los periodos precedentes, en todas las manifestaciones artísticas y culturales. Pintura, escultura, ¿sí? Música y particularmente literatura, que es lo que nos interesa.
Entonces queda claro más o menos ya el tránsito ideológico. ¿Alguna pregunta? Cualquier cosa. Ya vamos para allá. Vamos a seguir. Sí, ¿alguien va a decir algo? ¿Seguros? Bueno, sigamos entonces. Que quede claro entonces esa ruptura, ¿sí? El positivismo se entiende entonces, claro, empezamos a hacer una diferenciación entre los términos, ¿cierto? Los términos, el uso coloquial, lo que ya sabíamos, ¿cierto? Y el uso académico, digámoslo así, de las palabras, o simplemente la connotación en términos educativos, ¿sí? O según el contexto. Bueno, todas las connotaciones dependen del contexto, ¿cierto? Entonces, así como materialismo en nuestro uso cotidiano es una cosa y acá otra, el positivismo también. Le dice, ay, no, tiene que ser más positivo. Entonces lo asocian, claro, con una persona de carácter o de temple optimista. Acá positivismo no tiene nada que ver con eso. Positivismo tiene que ver con los hechos, ¿cierto? Los hechos, la verificación y los hechos. Entonces, déjenme busco algo acá. Listo, Comte, ¿sí? Comte. Yo sí decía, pero es que Comte es Sponville. No, no. Sponville, Comte Sponville es el filósofo francés que estamos trabajando en el libro, ¿cierto? Este se llamaba Auguste Comte. Auguste Comte. Lo voy a colocar acá en el chat. Y él es el padre del positivismo en términos filosóficos, ¿cierto? Auguste Comte. Esperen mi hidrato que estoy sequito. Listo. Bueno, ahí está el nombre, ¿cierto? Ay. Se lo envié solo a Villegas. Hay que rebotarlo. Qué pena. Listo. Auguste Comte. Listo. Padre del positivismo. Ya tenemos entonces presente este giro o tránsito ideológico. Bueno. Entonces, literatura, o en el realismo, llevado a la literatura. Tenemos que, de nuevo, que hay que ser consones con esto, pero necesito que quede claro. Es una ruptura con el romanticismo, sí, en especial en los aspectos ideológicos, formales, ¿sí? Ideológicos ya los vimos, los formales, pues hacen referencia a los criterios científicos y los estéticos, pues ya tienen que ver con lo que es el arte de la literatura, la pintura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o qué? Bueno, ¿cómo se asume el realismo? ¿Cómo se asume el realismo? Se los voy a explicar con una metáfora y yo considero que es bastante clara, ¿sí? Vamos a asumir el realismo como una corriente que procura ser un espejo de la realidad, ¿sí? Un espejo de la realidad. ¿Queda claro eso o no? Ya lo vamos a explicar más. Entonces, esperen, yo borro. ¿Sí han estado tomando nota o no? Espero que sí. ¿Cómo así que un espejo de la realidad? Bueno, pues va a procurar. Uy, no sé si me alcanza el micrófono. Voy a estirar un poquito. Retratar con el mayor lujo de detalle posible que, si es realismo, ¿qué creen ustedes que procura retratar? Teniendo en cuenta que La la realidad. realidad, eso, ¿cierto? La realidad. Entonces, con el mayor lujo de detalle posible, ¿sí? Con el mayor grado de detalle posible, vamos a procurar retratar o reflejar la realidad. Por eso yo digo, por eso les menciono que hace las veces de un espejo, ¿cierto? Y eso va a aplicar para la pintura y para la literatura. Las descripciones que ustedes van a encontrar en las obras literarias que pertenecen al periodo del realismo, ustedes van a encontrar que la descripción de los personajes, de los paisajes, de los entornos, de las escenas, de todo,
va a ser tan descriptivo que casi que uno se puede imaginar estando allí, ¿sí? El lujo de detalle. Entonces, ¿retratar qué? Voy a copiar acá, a manera de listica. ¿Qué se me hizo marcador? Ya. Personajes. De manera minuciosa, retratar personajes, paisajes, ya no me está quedando tan bonito porque estoy incómodo, pero bueno, lo importante es que me entiendan, ¿sí? Escenas, situaciones, entornos, etcétera, ¿sí? En fin, la lista sigue y sigue, pero eso es como lo más general, porque ya estamos metidos en el ámbito de la literatura. Entonces, en las obras literarias vamos a encontrar que a la manera de espejo, ¿sí? Se va a procurar reflejar o retratar la realidad mediante el mayor lujo de detalle, los personajes, paisajes, escenas, situaciones, etcétera. ¿Sí o qué? ¿Queda claro eso? Claro, en literatura, en pintura es muy fácil, pero no es fácil porque pues la técnica obviamente demanda mucho más que coger y como las obras postmodernas escupir pintura ahí en el lienzo y ya eso es arte. No, obviamente es mucho más difícil, mucho más demandante el arte realista en cuanto a técnica, pero en literatura como nuestro insumo son las palabras, ¿cierto? Como no hay lienzo, ni pincel, ni pintura, en literatura nuestro insumo son las palabras, entonces ¿qué hacemos? Pues utilizar muchas palabras, ¿cierto? Para ser sumamente descriptivos hay que utilizar muchas palabras, ¿sí? Por ese motivo, entre otras cosas, es que esas obras son tan extensas. Las obras que pertenecen al periodo del realismo son algunas de las obras más extensas que existen. Por ejemplo, Guerra y Paz de Tolstoy es un libro que, o sea, yo creo que tiene más páginas que la Biblia, de verdad. Entonces son cosas muy, muy extensas justamente por el carácter descriptivo que tenían de todo, de los personajes, de las situaciones, etcétera. Entonces, claro, eso obviamente, la medida que necesitamos más palabras, necesitamos más espacio, más páginas para escribir, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos una imitación, esto se traduce en una imitación del mundo natural, ¿sí? Una imitación del mundo natural. Del mundo natural. Porque a manera de espejo se refleja, ¿cierto? Eso es lo que se hace. Bueno, vamos a copiar acá algo más. Bueno, voy a copiar en el chat más bien, me parece más práctico. Se procuraba. 2 puntos. Observar. Reflejar y explicar. ¿Qué cosa? Pues la realidad. ¿Sí? Copien todo eso, por favor. Se procuraba observar, reflejar y explicar la realidad. Claro, esto también implica cierta situación contemplativa, ¿sí? Para todos, tanto para el escritor como para el pintor. Yo no puedo hacer un cuadro de un paisaje con lujo de detalle si no logro percibir todos esos detalles, ¿cierto? Todos esos detalles mínimos. Entonces, claro, exige cierta actitud de contemplación para que el pintor, el artista esté allí logrando captar todos los detalles. Los escritores, lo mismo. De hecho, algunos, cuando describían ciertas partes de la ciudad, y de hecho era natural justamente que escribiesen acerca de lugares que ellos conocían, porque claro, o sea, es mucho más fácil describir los detalles de un lugar que yo conozco, ¿cierto? Ustedes no van a describir también, por ejemplo, no sé, un museo al que hayan ido 1 o 2 veces en su vida, a cómo describirían, por ejemplo, su habitación, ¿cierto? Ustedes ya saben dónde está todo, porque pues claro, sí, la relación más inmediata. Entonces, claro,
Ellos solían ir a visitar, a recorrer las calles que iban a utilizar para sus escritos, o sea, identificar la mayor cantidad de rasgos posibles para reflejarlos y plasmarlos en el papel. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Entonces, claro, además demanda cierta actitud contemplativa, cierta predisposición para la observación. Yo no puedo reflejar o no puedo reflejar la realidad o imitarla, replicarla, sin antes tener esta disposición hacia la observación. ¿Cierto? Diana, ¿qué se hizo? Veo la pieza sola. Ah, ya la vi. Bueno, entonces, primer acto, primer requisito, observar para poder reflejar. Y eventualmente tenemos una tercera actitud que es la explicación. ¿Sí? Vamos a ver que ellos, tanto los artistas pictóricos como los autores de obras literarias, van a procurar explicar esa condición o esa realidad problemática en términos sociales y culturales en la cual se encuentran. ¿Sí? Explicar. Nos va a servir el arte a manera, la literatura, la filosofía, la ciencia, ¿sí? Nos va a servir a manera de explicación de la realidad. O sea, que sirva para algo, no ese cuentico que, ay, yo me enveneno y escribo un poema y qué bonito me quedó. No, eso no sirve para nada. Ellos van a decir, no, señor, por ahí no es. El arte tiene que servir para algo. ¿Sí? El arte, como manifestación y dimensión del humano, tiene que tener finalidades prácticas. En esa medida nos va a servir para explicar la realidad, ¿cierto? Bueno, que quede claro eso. Entonces miren que ellos también se divorcian del romanticismo, como hace el posromanticismo, pero no tiene o no comparte rasgos con ese posromanticismo, ¿ya? Por eso lo vemos, porque es radicalmente diferente. Entonces miren que incluso en lo artístico, en lo literario, ellos adquieren una actitud como de científicos, ¿ya ven? La observación es importante para el científico también y la explicación. Eso no es lo que hace un científico, observar y explicar. Entonces miren que incluso esta actitud positivista, ¿sí?, del científico se va a llevar al campo de lo artístico, de lo literario. Entonces miren cómo la ciencia, porque aquí ya es el boom de la ciencia, miren cómo empieza a marcar la pauta y a meterse, a hundir sus raíces incluso en algo que muchos dirían, no, pero es que es el arte. El arte debería ser otra cosa. El arte está para el sentimiento, para que el hombre se desahogue. No, la ciencia que se encargue de lo que a ella le compete y déjenos a nosotros los artistas desahogarnos y bueno, todo eso que deben hacer los artistas. Pero entonces eso es una lucha ahí que se va gestando en este periodo. Y de hecho resulta problemático, pues hasta nuestros días, como lograr determinar a qué necesidad debe responder el arte y la literatura. Es más bien incierto. Yo creo que eso depende de cada autor. Bueno, ¿cuánto tiempo queda? Poquito. Bueno, voy a procurar terminar de explicar esto para que la otra clase nos dé el tiempo para terminar. Entonces, tenemos una lucha o un divorcio esencialmente entre dos actitudes. ¿Qué era esto? ¿Quién me acuerda? ¿A qué hace referencia la subjetividad o lo subjetivo? ¿Mm? A las sensaciones. Por ahí es, pero más allá de eso, más específicamente, Labrador. Las sensaciones de cada quien. ¿Desde el yo? Eso, exacto. Lo que tiene que ver con cada individuo, ¿cierto? Entonces, tenemos esto. Subjetividad versus objetividad, ¿sí? Los espíritus, o digamos, no los espíritus, no, los tendencias o las caracteres ideológicos de cada época. La subjetividad, como decía por ahí Aleja, muy bien, el yo, el sujeto particular, ¿sí? El romanticismo está aquí, ¿sí? Con sus cosas ideales y procurando que el arte refleje o interceda en toda la sensación, en todo este asunto del sentimiento. Bueno,
todo esto que ustedes ya tienen presente. ¿Sí? La subjetividad tiene que ver con los individuos. La subjetividad varía según cada persona. No es la misma subjetividad la que tiene Paula, que la que tiene Vega, que la que tiene Harold, que la que tiene Mariana. ¿Sí? Todo depende del sujeto. Hablamos del yo. Entonces, en esa medida, el arte y la poesía y toda esta serie de cosas eran muy personales, muy íntimas. Bueno, la pugna se va a dar aquí, ¿sí? El divorcio. Entonces, claro, ya el realismo les va a decir, e incluso a los postrománticos, no, es que dejen esa bobada del sentimiento. ¿Cómo así? Es que para eso no es. O sea, sean más sensatos, sean más centrados, más francos. Lo que importa es la ciencia. ¿Sí? Eso para qué un poema que usted escribe, ay, a mí qué me importa usted qué siente, a mí no me interesa. ¿Sí? Yo necesito es que lo que usted haga, primero tenga finalidades prácticas, ¿cierto? Finalidades prácticas. Y en esa medida, al igual que la ciencia, que englobe a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, ya no tenemos al sujeto, ¿sí? Ya no se trata del sujeto, sino del colectivo. ¿Y qué es más objetivo que los hechos? Sí, ok. No existe nada más objetivo que los hechos mismos. Sean hechos de la razón, hechos racionales o hechos empíricos, porque está ahí, independientemente de que yo esté feliz o esté triste, ¿sí? Un poema en términos románticos sí varía según el estado emocional de la persona, los hechos no, ¿sí? Una descripción de algo va a ser una descripción de algo independientemente del ánimo o de la perspectiva de la subjetividad que manejemos todos nosotros, porque está ahí y no depende de nosotros, no depende del sujeto, sino que es algo, una condición del mundo, ¿ya? Entonces, en esa medida es objetivo, ¿sí? Subjetividad del sujeto, del individuo, objetividad que nos agrupa a todos, que es general, universal. ¿Queda clara esa distinción entre subjetividad y objetividad? Con que les quede claro esto, créanme que me voy por bien servido. ¿Sí? Fácil, ¿cierto? Subjetividad del sujeto, del yo, objetividad que nos engloba a todos, ¿cierto? Entonces, ellos van a decir, miren, el arte y la literatura, sigamos hablando de la literatura. La literatura, a la manera de la ciencia, tiene que tener finalidades prácticas, ¿sí? Y se tiene que basar en lo real, en los hechos. Por eso, toda esta serie de conductas, incluso en la prosa, en la descripción de las situaciones. Y no vamos a encontrar cosas simbólicas ni nada así ideal como lo que vemos en el postromanticismo. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Bueno, por eso mismo, y copien esto rapidito si pueden, por eso mismo, acá mandaba la parada, ¿qué manifestación literaria? La poesía, claro, porque se prestaba para este asunto tan personal, tan íntimo, tan propio. Oh, estoy triste, voy a escribir un poema bien triste. Y para que se identifiquen conmigo solo los que están tristes y los que están felices, que se vayan al diablo, porque esto es un poema para gente triste. ¿Sí? Sí, ok. Así como los poetas malditos, algo así. No todas las personas se van a sentir identificadas con un poema de esos, ¿sí? Muy pocas. Entonces, claro, la poesía como es tan relativa y tan subjetiva, ella empieza a salir del cuadro. No es que se dejara de hacer, se sigue haciendo, pero entonces aquí tenía protagonismo. Y acá adquiere protagonismo, se me cayó el marcador azul y está muy lejos, y aquí adquiere protagonismo la novela, ¿sí? Claro, porque en la novela, además por su extensión, la novela va a ser el vehículo por excelencia que nos va a permitir introducir toda esta serie de escenarios, de personajes y toda esta serie de descripciones tan amplias, tan vastas. Entonces, acá se pierde protagonismo la poesía y adquiere relevancia la novela como mecanismo o vehículo literario por excelencia en el realismo, las novelas. ¿Sí? Miren que todo esto está conectado. Es una consecuencia, todo esto es una consecuencia ¿de qué? De los rasgos ideológicos, ¿cierto? Miren que todo está conectado.
Entonces, el carácter ideológico de ese tiempo va a tener consecuencias incluso en la literatura. Claro, ya la poesía no nos sirve porque la poesía, en la medida en que es subjetiva, no va como con lo que estamos ahorita trabajando, ¿cierto? Van a decir, no, empecemos más bien a escribir novelas que nos sirven más para nuestros propósitos, ¿cierto? Entonces, dejémoslo hasta ahí y después terminamos y ya empezamos con los exponentes más relevantes de cada lugar, ¿cierto? Los más representativos de Rusia, Estados Unidos e incluso de aquí en Colombia vamos a encontrar que hay un autor que de hecho es leído en otros países, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta en el minuto que queda de lo que hablamos hoy? Lo que sea. Igual después, Profe, sí, o sea, en resumidas palabras, parten con la diferencia de que ahora ya todo es real y dejan de un lado como lo fantasioso. Eso excelente. es lo que se está diciendo. Sí, uno, así como en términos muy generales, eso es, Sí, sí. ¿cierto? Ya importa es justamente por eso se acuña ese término, realismo. ¿Sí? Lo real, la realidad, está incluso en el nombre, ¿cierto? Bueno, ya se va a cortar, dejemos así por hoy. Voy a colgar ya el video como lo había sugerido Diana y cualquier cosa repasan y toman apuntes. Nos vemos en la siguiente sesión. Juiciosos, por favor terminen el formulario. Por favor. Chao, nos vemos. No, profe, que descanse.